Review rápido al modelo OL7S del fabricante Desview, pero antes vamos a ver qué viene incluido en el packaging cuando compramos el equipo. Vamos allá. El equipo en cuestión viene dentro de esta caja, de esta presentación, de este packaging, que además a mí me gusta mucho porque viene con cierre magnético, es maravilloso. No sé por qué este tipo de cajas siempre las guardo. Bueno, en fin. Y luego pues ya podemos ver el estuche en el que vendría el monitor, que ahora mismo pues ya lo tenemos aquí al costado, aquí al lado. Viene, por supuesto, y como siempre digo, el manual de instrucciones, que sirve pues para leérselo, obviamente, para saber cómo funciona el equipo y qué es lo que tenemos entre manos, que esto es interesante siempre de leérselo. Además, yo siempre lo recomiendo. Viene el cable de DTAP a LEMO, que por aquí veremos después ya las conexiones. También viene un HDMI, mini HDMI, y también un HDMI normal. También viene un USB que nos va a servir por si acaso queremos hacer un update del sistema, que viene con USB-C. Este es importante porque este USB viene con la entrada USB normal y la entrada USB-C. Es la primera vez que lo veo. Maravilloso, muy bien pensado. Y por último, pues el grip para poderlo poner en cámaras tipo mirrorless en la zona o en la zapata donde vendría el flash. Una de las partes más complicadas para mí de transmitir en un review es los materiales, la sensación, lo que se siente al tener un equipo en la mano. En este caso, os lo voy a dar más en información. La carcasa está hecha de aluminio, o sea, lo primero que vamos a sentir al sacarlo de la caja es la frialdad del metal, que eso a mí la verdad es que me gusta mucho. En mano no parece que pese mucho, sin embargo, en las especificaciones técnicas dice que pesa unos 500 gramos sin batería. Yo, sinceramente, no sé, no parece que pese tanto. En cuanto a las dimensiones, es 179 por 106 por 26 milímetros. Nos vamos a encontrar tuercas de 1/4 en las laterales, como veis aquí, y también en la parte inferior. El modelo OL7 normal solamente lleva, como ya bien sabéis, os lo habréis imaginado, entradas y salidas HDMI. El modelo OL7S, que es el del que estamos haciendo el review, tiene ya incluidas la entrada y el loop out SDI. También entrada y loop out HDMI, los dos zócalos para baterías tipo NPF, pero también lo podemos alimentar por el cable DTAP que hemos visto antes, el cable LEMO, que lo tenemos aquí. Y en este caso, en el modelo OL7S, también podemos alimentar el monitor, darle luz, darle poder, a través de su entrada, de su puerto USB-C. Necesitaremos un cargador PD, pero podemos alimentar también el monitor a través de su puerto USB-C. Por cierto, en este review estáis viendo que el sistema lo estoy presentando con este tipo de taponcitos que son de silicona, que no vienen incluidos en el monitor, quiero que quede claro. Es que yo soy muy cuidadoso con el material y me gusta siempre ponerle tapones. Es una cosa personal, pero vosotros también podéis. Si queréis o tenéis alguna duda sobre este tipo de tapones, pues me lo preguntáis también. Pero ¿qué diferencia hay entre el OL7S y el resto de modelos de Desview? Pues para empezar, que el display, la pantalla, está fabricada en OLED, es decir, que su pantalla está formada por LEDs muy pequeñitos, y es así como podemos conseguir unos negros tan absolutos, ya que al estar formada la pantalla por LEDs, cuando hay un negro en pantalla, simplemente el LED no se enciende. Por eso podemos conseguir contrastes 100.001, como es el caso del OL7S. 1200 nits de reproducción de brillo de pantalla, 99.8 de gama de color DCI P3, profundidad de color de 10 bits, HDMI 4K y, importante, la entrada SDI solamente nos llega a 1080. Sí, a 1080, y esto tiene una explicación muy clara, y es que así no comprometemos que el monitor en cuestión se estropee por culpa de corrientes transitorias y corrientes redundantes en sus entradas SDI. Así que los fabricantes prefieren no jugársela y dejar las resoluciones 3G, es decir, hasta 1080, en las entradas SDI para mantener la integridad del monitor funcionando perfectamente, dejando las entradas HDMI, que no son tan sensibles a este tipo de corrientes transitorias y redundantes, y dejando este tipo de resoluciones, las 4K, para este tipo de entradas concretamente.
Hemos llegado al final de este vídeo y además a la conclusión final, y es que con carcasa de aluminio, que además ayuda muchísimo a disipar todo ese calor que se genera por culpa, por ejemplo, de las entradas SDI, que ya sabemos que las entradas SDI generan muchísimo calor. 1200 nits de brillo de pantalla, que creo que son suficientes tanto para interior como para exterior. Un contraste gracias a la pantalla OLED de 100.001, es decir, que la profundidad de negros es bestial. Como bien he dicho, la pantalla es OLED. Entradas y salidas con loop out, tanto HDMI como SDI. Ofrece un 99,8% de gama de color DCI-P3, 10 bits de profundidad de color. Su entrada HDMI nos ofrece hasta 4K de resolución. También es capaz de extraer esos 4K a través de loop out, también a través de su salida HDMI. El SDI también tiene loop out 1080. La alimentación lo podemos alimentar, podemos darle poder al monitor en cuestión de tres maneras diferentes. Una con baterías NPF, la otra con su cable adaptador que lleva DTAP y LEMO, que sirve, por ejemplo, para conectarlos a baterías tipo Biloc, etcétera, 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 y con su puerto USB-C. Por último, comentaros que los negros son absolutamente profundos, muy definidos, gracias a su sistema de pantalla OLED, que las pantallas OLED, como ya hemos comentado antes, están fabricadas con LEDs muy pequeñitos. Los píxeles realmente son diminutos, minúsculos. Entonces, para conseguir estos negros tan profundos, los consiguen apagando simplemente el LED. En fin, hasta aquí este review. Espero que esto os haya ayudado para despejar algunas dudas sobre este monitor, y si estáis pensando en adquirirlo, creedme, es para adquirirlo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.